Eh, Jorge, que me estás preguntando la diferencia entre, bueno, justamente estás indeciso si es impatient realmente el niño, porque no es competitivo, no tiene problema para adaptarse al ritmo de los demás, sino que tiene una gran necesidad de actividad, sobre todo en la palabra y la acción. Bueno, aquí es donde generalmente, en muchos casos, por el estilo, confundimos Vervine con Impatience, ya que a primera vista son muy parecidos. Ambos están acelerados, ambos son hiperkinéticos, se mueven mucho, pero el Vervine siempre es invasivo. El Vervine está muy vinculado a los demás y hay que tener muy en cuenta cómo se relaciona con los otros. Quiere convencer, quiere entrar en el terreno de los demás. Eso es cuando decimos que es invasivo. Se fanatiza, se fanatiza con ideas, se fanatiza con situaciones, se fanatiza con cualquier cosa y quiere convencer a todos los demás que esto es así. O sea, de alguna manera es como que quiere ser una especie de líder o de guía o de modelo. Al impatience eso no le interesa, ¿sí? Así que eso, Jorge, para que tengas en cuenta para poder ver diferencias, porque el tema del movimiento es muy importante. Me preguntan si el niño impatience tiene inteligencia de tipo kinestésica. No necesariamente, pero en muchos casos de niño impatience hemos visto que el niño necesita ese movimiento, necesita esa descarga física que lo tortura si se queda quieto y esa tortura no le permite aprender o no le permite atender lo que la maestra está diciendo. Fundamentalmente por ese lado. Bien, podríamos decir como resumen entonces que el impatience sufre de una tensión interior por ese nerviosismo, esa frustración nerviosa, a causa de que las cosas no se desarrollan a la velocidad que le gustaría, ¿no? No está o no tiene interés en influir sobre los demás y sobre todo prefiere que se lo dejen tranquilo o él se aleja para trabajar sin ser molestado. Sin embargo, el Vervine tiene tensión interior igual que en Impatience, ¿m? Pero hay como una excesiva intervención de la fuerza de la voluntad, donde siempre está volcado hacia los demás, siempre quiere inspirar a los demás, quiere contagiar a los demás, quiere convencer a los demás. Eso es una buena diferencia entre el impatience y el vervine. En algunos casos de impatience, en muchos casos de impatience, se combina muy bien con cherry plum, ¿sí? Por eso de esos accesos de pérdida de control que suelen tener, ¿sí? Vamos a ver qué decía el doctor Bach en relación a impatience. ¿Cuál era su indicación? Decía, para aquellos que son rápidos de pensamiento y acción y quieren que todo se haga sin retraso. Cuando están enfermos, se ponen muy ansiosos por restablecerse rápidamente. Es muy difícil para ellos tener paciencia con personas lentas, porque eso les parece equivocado y una pérdida de tiempo. O sea que justamente esto que estábamos hablando lo reforzamos con estas frases dichas por el doctor Bach. Recuerden que él los colocó en el grupo de la soledad. ¿Qué es lo que aporta? ¿Cómo o en qué se tiene que transformar la impaciencia y la irritabilidad? Obviamente se tiene que transformar en paciencia, delicadeza, compasión y amabilidad. Ven que estamos hablando como de aspectos más femeninos.
esto es lo que tiene que desarrollar, porque justamente el impatience es un exceso de energía masculina. Me dicen aquí, a ver, se le había ido la voz, ¿con cuál decía que combina muy bien impatience? Con cherry plum combina muy bien. Con cherry plum por esos accesos de pérdida de control que suele tener el impatience. Sí, se puede comparar con el estrés. En algunos casos sí, personas de tipo impatience pueden sufrir de cuadros de estrés, sin lugar a dudas. Recuerden que una característica que los define muy bien a los impatients cuando están enfermos es que no toleran el dolor, ¿sí? Rápidamente quieren que se les quite. Les recuerdo que esta flor de impatience fue la segunda que encontró el Dr. Bach, ¿sí? Fue en 1928 aproximadamente, eh, en la zona, en la región de Gales, cerca del río Usk, ¿sí? Crecía junto o muy cercana a Mimulus. Mimulus fue la primera que él creó en la margen del río. Y en esa época el doctor Bach tuvo que trabajar su propia impaciencia de encontrar el método ideal de preparación de los florales, ¿sí? Y les recuerdo que primero encuentra a Mimulus y bueno, dado el excelente resultado que le dio, entró en ese cuadro, en ese estado de impaciencia que luego alivió con esta flor de impatience. Muy bien, entonces, además de paciencia, esta esencia nos da fraternidad, nos ayuda a hacer el trabajo en grupo. Y esta es una de las cosas que yo pienso que todos deberíamos tomar un poquito de impatience. El mundo adolece en estos momentos de una gran escasez de fraternidad. Esto se puede ver fácilmente en una autopista, en una carretera. A una persona se le queda el auto, se le rompe su vehículo y va a ser bastante difícil que alguien se detenga a ayudarlo. Generalmente el resto de la gente va a estar tocando bocina para que mueva su auto de ahí. ¿Mm? Estamos en un mundo donde nos empuja a un ritmo muy vertiginoso y nos estamos volviendo muy impacientes y perdiendo ese sentido de fraternidad, de detenernos para escuchar al otro, para ayudar al otro, para tender una mano. Bien, en algunos casos, yo les diré en casos muy contados, puede aparecer cierta reacción paradójica cuando se toma impatience, como que se produce un ligero agravamiento de la aceleración. Eh, Generalmente en este caso hay quienes optan por sustituirla por Vervain. Yo diría que si reacciona es porque realmente es la flor que necesita. Podríamos dar Rescue para ayudar a contener o que tome la flor de Impatience de forma más, más junta, dosis más juntas, más rápido, más cantidad de veces por día para ayudar a que haga su proceso rápidamente.